para llegar a la solución de un problema, la forma fácil es ir de a etapas, no tratar de saltarse ninguna de las etapas de resolución. Y acá habla del proceso de modelado y de las etapas de modelado, pero en resolución de problemas también uno sigue una metodología que hay que ir considerando distintos pasos para resolver, ¿sí? Entonces, ahora sí, llegamos al final a la viscosidad. ¿Y qué es la viscosidad? En realidad yo ya les había mostrado el modelo newtoniano, y fíjense que acá está escrito de otra forma. Dice el esfuerzo de corte dividido la tasa de deformación, ¿sí? O el esfuerzo de corte dividido el gradiente de velocidad en un sentido. Eso es un coeficiente mu, que es la viscosidad dinámica, ¿sí? Fíjense que acá hay tres rectas que simbolizan el comportamiento de tres fluidos distintos: aire, agua y aceite. Y acá lo que muestra es que el aceite es el fluido más viscoso porque tiene la pendiente de esta curva esfuerzo de corte versus deformación más pronunciada, ¿sí? ¿Siempre son lineales esas curvas o es solo? Buena pregunta. No, no son siempre lineales. Fíjense que a la izquierda hay distintos modelos de viscosidad, y el que es lineal es el newtoniano, que considera que este mu es constante, ¿sí? Pero en realidad hay otros materiales que se comportan de maneras distintas en función de cuál sea el estado del flujo, ¿sí? Y acá pone otros tres ejemplos. El Bingham Plastic, es un plástico de Bingham que se comporta primero como un sólido. Hay que generar cierto esfuerzo de corte para que se empiece a deformar, pero una vez que se empieza a deformar se comporta como un fluido newtoniano, ¿sí? Ese es el plástico de Bingham. Después el pseudoplástico se comporta primero como un fluido bastante más viscoso y digamos, parecido al aceite al principio, ¿no? Ven que tiene más pendiente, pero después llega a estar en régimen como un fluido newtoniano, y cuando llega a ese régimen tiene una viscosidad menor que al principio, al revés que el dilatante. El material dilatante apenas se empieza a deformar, es como que tiene muy poca viscosidad, se deforma muy rápido, pero cuando entra en régimen es como que genera más resistencia, ¿sí? Se deforma más. Hay otros ejemplos, hay materiales que se suelen decir viscoelásticos, hay muchos tipos de viscosidad. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en este modelo, en el newtoniano, ¿sí? Para nosotros, este mu es constante. No solo homogéneo, igual en todos los puntos, sino que encima no cambia en el tiempo. Y no cambia, lo podemos considerar que cambia por la temperatura, pero en esos casos consideramos que la temperatura es constante, ¿sí? Fíjense que un dominio muy chiquito de todos los casos que podemos estudiar. Pero bueno, vamos justamente... Sí. Sería como un equivalente al módulo de ion en sólido, ¿eh? Sí, hay una analogía. Está muy bueno que lo haya marcado Fernando, porque en sólido, ¿qué es lo que hacen? Ustedes dicen, yo pongo deformación en el eje X, no tasa de deformación, sino directamente deformación, o sea, derivada de la deformación dividido la longitud, perdón, no derivada de nada, dicen delta L sobre L, ¿sí? Es como una deformación unitaria. Y en el eje vertical, sí, ahí ponen el esfuerzo, que en general en el módulo de Young es esfuerzo de tensión o compresión, ¿bien? Pero bueno, ese modelo sirve para los sólidos. ¿Por qué? Porque ante un esfuerzo de compresión, el sólido se deforma a una determinada longitud, ¿sí? En cambio, en el fluido, ante un esfuerzo de compresión, primero, no puedo hacer el esfuerzo de compresión en el fluido, salvo que esté acotado en todos sus contornos, ¿no? Fíjense que por eso hablamos de esfuerzos de corte, y acá ya no hay ni siquiera una forma, ¿bien? Pero bueno, la cuestión está en que, efectivamente, acá, en lugar de tomar deformación, tomo tasa de deformación, y eso tiene una correlación con el esfuerzo de corte local, ¿sí? Porque encima piensen que este gradiente de velocidad no va a ser igual en todos lados del flujo. Así como el carácter laminar o turbulento es local, en cada punto es distinto, este gradiente puede ser distinto, ¿sí? O sea, fíjense que hay una grandísima diversidad de casos. Nosotros nos estamos concentrando en algo muy, muy acotado, y de hecho vamos a resolver este problema que cometí el error de poner el enunciado en inglés, pero bueno, no es nada grave. Dice que, se lo traduzco en vivo,
Este sistema de acople que se muestra en la figura 247 se usa para transmitir un torque en un film líquido de 3 milímetros de ancho con una viscosidad dinámica de 0.38. Acá aparece la unidad de la viscosidad dinámica. Fíjense que es Newton segundo sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y esto de Newton segundo sobre metro cuadrado es porque si vamos para arriba, vemos que el esfuerzo de corte es Newton por metro cuadrado y esto de acá abajo tiene unidad de 1 sobre segundo. O sea que el segundo que de arriba, esta es la unidad. En dos platos idénticos de 30 centímetros de diámetro, uno de los ejes es el conductor, el driving shaft, el de la izquierda, y el otro es el driven shaft, y rotan a velocidades distintas. El conductor tiene 1450 RPM, el conducido 1398. ¿Sí? Acá tienen la resolución del problema, aparte tienen el solucionario del Zengel-Simbana. Lo que me interesa de este problema no es tanto que se acuerden la resolución de memoria, sino que vayamos paso por paso siguiendo la escalerita. Yo voy a decir la escalerita de Zengel, pero bueno, más rigurosamente es la metodología de resolución de un problema cerrado. ¿Sí? Antes de arrancar, ¿alguna duda? Yo, profe, por ahí no entiendo bien el dibujo, pero es como un sistema de fricción, de acople. Sí, es un acople líquido, un acople viscoso se suele decir. Fíjate que tenés el eje conductor a la izquierda, que rota porque está movido por un motor, más a la izquierda, supongamos, ¿sí? Eso tiene un plato con ese diámetro que está reportado acá, y entre ese plato y el plato del conducido está lleno de líquido, ¿bien? Esto, si no tuviese sellos, perdería líquido por el costado. Ya de por sí, ya acá estamos simplificando bastante la realidad, ¿no? Pero bueno, suponemos que está todo esto siempre lleno de aceite y que tiene una lámina de este aceite que tiene siempre el mismo espesor de 3 milímetros, ¿sí? Y como el eje de la izquierda rota, ¿qué pasa? Rota. Por ese movimiento relativo se genera un gradiente de velocidad, ¿sí? Ese gradiente de velocidad, como el aceite es viscoso, genera un esfuerzo de corte, ¿bien? Ese esfuerzo de corte que se genera en esta lámina de fluido, lo que hace es generar un esfuerzo de corte sobre el plato de la derecha. Y ese plato de la derecha está conectado, porque es el mismo sólido, al eje conducido, y por eso el eje conducido rota. ¿Se entiende? Ok, pero la pregunta es, no se tocan entre los dos platos. No. Lo que se toca es cada plato con el fluido. Y el aceite es lo que conduce el torque, es lo que conduce el esfuerzo de corte. ¿Sí? Sí, bárbaro. Bien. Como una especie de embrague, puede ser. Es un embrague, sí. Lo que pasa es que en general se habla de embrague cuando uno tiene un mecanismo, ¿no? Y existen partes móviles que generan con el contacto la transmisión de potencia. Acá la transmisión de potencia está dada por justamente el esfuerzo de corte en la lámina de fluido, ¿sí? Parecido a lo que pasa en un cojinete hidrodinámico, ¿bien? O sea, la parte fija y la móvil tiene movimiento relativo y bueno, en realidad en el cojinete lo que uno busca es que no se toquen nunca los dos sólidos. Acá se apunta a transmitir potencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se plantea la solución de estos problemas? Se aplican criterios de modelado, y acá viene la cuestión de simplificar la realidad. Entonces yo digo, bueno, el aceite es homogéneo, tiene en toda su extensión esta viscosidad que ya me dieron de dato. Las velocidades de rotación son constantes, entonces supongo que es estacionario y que este siempre rota a 1450 RPM, el de la derecha siempre a 1398. Piensen que esto no va a ser así, o sea, si le cambian la carga al eje conducido, va a cambiar la velocidad de rotación y va a aparecer ahí un transitorio, pero en algún momento va a llegar a un estacionario, ¿sí? Ya de por sí me están dando los datos como para calcular un estacionario. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las variables de interés? Fíjense que me piden, asumiendo un perfil de velocidad lineal en el film líquido, con lo cual ya me están dando otra hipótesis de que acá el cambio de velocidad es lineal. Asumiendo ese perfil lineal de velocidad, tengo que determinar el torque transmitido. Entonces, el torque es esta M, el momento ¿de qué va a depender? Como ya les expliqué cómo funciona esto, el torque va a depender del esfuerzo de corte en el film líquido, ¿sí? Y ese esfuerzo de corte
no va a ser igual para un radio determinado. ¿Por qué? Porque dada una velocidad de rotación, la velocidad lineal del punto más alejado es distinta, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, ¿cuál es la velocidad lineal del eje del eje? Valga la redundancia. Del eje del árbol izquierdo. Nula, Cero. cero. Cero, perfecto. ¿Y la velocidad en la punta superior, acá? Y la máxima. ¿Cómo la calculan? O Y menos es por la, R. claro, lo de por R. La velocidad angular por el radio del disco. Bien, omega, la velocidad angular, por el radio del disco. Bien. Entonces, la velocidad de la izquierda va a ser distinta a la de la derecha. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Qué lástima que acá no puedo dibujar, pero básicamente el perfil de velocidad lineal se refiere a eso, ¿no? A que ustedes tienen acá una velocidad que, por ejemplo, llega hasta acá. Acá lo tengo para dibujar, a ver si puedo. Déjenme abrir. Un segundo que voy a buscar. Bien. Esto es solamente para ilustrar ahora más rápido. A ver. No, no es esta. Un poquito de problemas de logística, pero ahora sí ya estamos. Esto es... ¿Están viendo la presentación de vuelta? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que yo les decía, para que quede un poco más claro, me dicen que el perfil de velocidad es lineal, ¿sí? Entonces, acá, en este punto, yo voy a tener la máxima velocidad y ahora, agárrense porque no puedo dibujar una línea recta, para arriba, ¿sí? Esta es la velocidad del eje conductor, ¿sí? Supongamos que la velocidad esta es hacia adentro del pizarrón o de la diapositiva, y el otro eje va a tener una velocidad que va a ser menor, ¿sí? Ajá, casi salí derecho. Entonces, el perfil de velocidad lineal significa que todos los puntos entre medio justamente tienen velocidades que son lineales ahí. De nuevo, si yo pudiese hacerlo lineal... Sí, nosotros no vemos el dibujo, profe. Ven el dibujo, claro. Pero básicamente, no decía eso, sino decía que mi dibujo es muy malo. En realidad... No lo vemos estamos el viendo. dibujo. ¿Lo están viendo? No vemos. Ah, vemos no lo la están viendo. Claro, vemos la presentación, pero no el dibujo. Ah, qué raro, a ver. Estoy presentando. Perdón. A ver si ahora... Si no, en el pizarrón de ahí atrás, si no. Se ve bastante bien. Ajá. A ver ahí. Están viendo la parte que tiene, por ejemplo, ahora ya es todo fórmula, ¿sí o no? Sí. Bien. Ahora acá, para el punto que está en el eje, yo voy a trazar una línea roja, a ver si la ven. Trazo para arriba. ¿Sí? ¿Se vio o no se vio? No se ve. No se ve nada. Ah, qué bacano. Bueno, a ver. ¿Qué podemos hacer? A ver si acá aparece. Bueno, sí, puedo prender el. A ver si el pizarrón se entiende mejor. Voy a hacer algo que me enseñó el profesor. No voy a usar el pizarrón por una cuestión de que vamos a perder tiempo en reubicarme yo, no les voy a mentir. Ustedes van a seguir igual. Déjenme entonces que estamos acá. Lo que yo les quiero decir es que voy a hacer un dibujo en papel y les voy a mostrar y me van a ver a mí filmado y van a entender lo que les quiero decir. Por más que mis dibujos también a mano son muy malos y no tengo colores, pero básicamente
lo que estamos viendo acá son los dos ejes. Yo estoy coloreando el film líquido y si ustedes ven, a ver si se ve, yo. Sí, o sea, esto que les estoy mostrando acá es como si fuese la vista de frente de uno de los platos, y eso que está en azul, ¿sí? Es el film líquido. ¿Bien? Bien, se ve bien. Bien. Entonces, yo lo que iba era que si ustedes ven esto, y el eje está ahí justo en el centro, lo que van a tener es que la velocidad en el eje es 0, y la velocidad acá es máxima, es igual a U por omega R. Y ahora les muestro. Por un lado tienen el perfil así lineal con el radio, ¿sí? Y ahí está el omega. Tendría que invertirlo esto, o escribir invertido. O sea, no tengo esa habilidad todavía. Pero se entiende, nosotros lo vemos al derecho. Ustedes lo ven derecho, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, lo que aparte dice el problema es que si ustedes analizan las velocidades en el fin, ¿sí? Van a tener acá en el eje una velocidad grande que es U por omega, U igual a omega 1 R, y acá una velocidad más chiquita que es U2 igual a omega 2 R. Y el perfil acá arriba, ¿sí? No sé si se entiende, pero esto es U1 igual a omega 1R, que es para el plato este, que es el conductor, y el conducido, que tiene un omega más chico, menos RPM, pero en el mismo radio va a tener una velocidad U2 más chica. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Sí, profe. Bueno, salvamos ahí el inconveniente. Vuelvo entonces a la presentación. Entonces, en este dibujito, un poquito era lo que yo les estaba mostrando. Para cada... Entonces, una vez que entendimos esto, ya empezamos a hablar del esfuerzo de corte en función del radio, de la velocidad, y necesitamos una fórmula matemática que nos permita calcular el torque en función de ese perfil de velocidades que habíamos visto y la viscosidad que está por acá, ¿no? Y la ecuación esta de acá que relaciona esfuerzo de corte con viscosidad y tasa de formación. Y después la resolvemos. Entonces, esa fórmula, ¿cómo hacemos? El torque, ustedes saben que es la integral de la distancia vectorial, el diferencial de fuerza, ¿sí? Y acá ustedes podrán ir viendo, pero básicamente yo ahora les voy a mostrar que puedo armar anillos donde va a haber un diferencial de fuerza en este sentido que va a ser el tau diferencial de área. Yo ahora les voy a mostrar lo que estoy dibujando, que va a estar a una determinada distancia R. Profe, presión en el fluido. Buena pregunta. No, estamos considerando que es despreciable el efecto de la presión, que lo único que nos interesa es la viscosidad. ¿Bien? Ah, perfecto. Eso era parte de las hipótesis, de los criterios de modelado. No tenemos información sobre la presión, entonces no la vamos a usar. ¿Ok? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, el diferencial de área que voy a representar ahora, les voy a mostrar, es 2pi por el radio por un diferencial de R. Entonces, eso que están viendo ahí, quiero ver si me veo yo. Ustedes consideran como un anillo así, que tiene un diferencial de radio despreciable, ¿sí? Y el diferencial de fuerza que está aplicado sobre ese anillo es el esfuerzo de corte, tau, por un diferencial de área, y ese diferencial de área es 2pi por el radio por el diferencial de radio, ¿sí? Es el área de este anillo. Y supongo que en ese anillo el tau, el esfuerzo de corte, es constante porque el perfil de velocidades es lineal. Entonces, la derivada de u respecto de x, siendo x el sentido del eje, ¿sí? No le puse x encima, ahí va. La derivada de u respecto de x, que es lo que voy a usar para calcular el tau este de acá, eso es constante, porque esto es lineal.
entonces el tau es constante para los dos discos, es el mismo, ¿sí? Y el diferencial de fuerza que aparece ahí en la presentación es el que está calculado de esta forma. Entonces, ahora que ya sí, les explicaba eso justamente, ¿qué hago? Reemplazo el diferencial de fuerza por el tau por el área, el diferencial de área, ¿sí? Y como el radio era normal, y ahora se me ve a mí de vuelta, acá el radio es normal a la fuerza, ¿sí? Entonces el producto vectorial me da directamente el producto de los módulos, o sea, radio por esfuerzo de corte, por diferencial de área, que este es el esfuerzo de corte, este es el diferencial de área, acá le puse I en lugar de X, pero no importa, y la cuestión es que ese diferencial de U básicamente es U1 menos U2 dividido el espesor de la lámina, ¿no? Y U1 es omega 1R, U2 es omega 2R, acá aparece otro R, y acá tiene la fórmula final de el torque total, ¿sí? De la integral esta. ¿Me siguieron? Sí. Bien. ¿Alguna duda? El momento es ahora. Sí, es como que tomás una velocidad promedio en el disco para calcular así el esfuerzo de corte del aceite. Bien, no es una velocidad promedio. Fíjense que acá estoy haciendo la integral en todo el radio del disco. Y para cada punto, para cada R, yo tengo un esfuerzo de corte distinto. ¿Cómo es ese esfuerzo de corte? Es mu por la derivada de U respecto de I, le puse acá, ¿sí? Y en realidad, esa U es distinta para cada R, porque para cada radio es omega por R, ¿bien? Si yo considerase el promedio, me daría otra cosa. Fíjense que acá me da que el torque es proporcional al radio de la cuarta, ¿sí? Si yo usase una velocidad promedio, me daría algo que es proporcional al área y no sería adecuado, ¿sí? No tendría la proporcionalidad entre los radios del disco y los torques que van a aplicar. O sea, con un radio más grande de disco vos podés transmitir más torque. Si duplico el radio del disco, el torque que se puede transmitir para la misma diferencia de velocidades es 16 veces más, porque es 2 a la cuarta. ¿Sí? ¿Emilio? ¿H qué es, profe? H es el espesor del film líquido. Y o sea que cuanto también sea más fino, mayor torque va a poder transmitir. Exactamente. Mientras más fino, a la misma diferencia de velocidades, más torque voy a estar transmitiendo. Lo que pasa es que, acá no se dice, pero la diferencia de velocidades va a depender del espesor del torque. ¿Sí? Del espesor del film, digo. Y ni hablar de que no esté cargado axialmente. Sí. Por eso nosotros ya de entrada estábamos hablando de este modelo, ¿no? O sea, el líquido es homogéneo, estamos en estado estacionario, las velocidades son estas que ya se impusieron, ¿sí? Son simplificaciones que hicimos de la realidad para poder calcular ese torque transmitido. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, está grabado, esto está resuelto también, ya ustedes van a poder seguirlo en el solucionario también, para ver cómo lo resuelven Zengel y Cibala. Tensión superficial es otro tema que ya vamos a analizar en esta asignatura. Fíjense que abarca 4 páginas del Zengel y Cibala, léanlo en detalle. Lo que yo les puedo decir básicamente es que cuando existe una superficie libre, una interfaz entre dos fluidos diferentes, se genera, por efectos moleculares, una fuerza de superficie, que ustedes ya deben haber visto en ciencias de materiales, cuando vieron la solidificación de la gota y hablan del ángulo de contacto, ¿sí? Bueno, nosotros lo vemos en otro contexto, más de cuál es la fuerza que se genera en esa interfase, ¿sí? Y eso se suele llamar fuerza de tensión superficial. Y al coeficiente este sigma se le llama tensión superficial. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bien. ¿Tiene sigo. que ver algo con la viscosidad? No. No tiene que ver con la viscosidad la tensión superficial es un fenómeno más de interfase, ¿sí? Y bueno, es muy relevante para, por ejemplo, la formación de gotas o de burbujas,
¿sí? Y para darles un ejemplo, ustedes no se lo van a imaginar tal vez, pero el tamaño de las gotas de combustible que se generan en la inyección de diésel, por ejemplo, en un motor, tiene que ver mucho con la tensión superficial de el diésel en sí. En realidad es la tensión superficial del diésel con el aire, ¿sí? O por ejemplo en la pulverización de agroquímicos en el campo, ¿sí? También está muy afectada por cuál es el coeficiente de tensión superficial entre el agua y el agroquímico en sí y el aire. ¿Bien? Y de hecho, en la planilla ¿No tiene... se relaciona también con la capilaridad? Perdón, Lucila, voy a cortar mi video porque te estoy escuchando cortado. Repetime, por favor. Que no sé dónde está el micrófono, la verdad. Si se relaciona con la capilaridad. Sí, exactamente. De hecho, la presentación acá, justamente vamos a calcular cuál es la elevación capilar de un fluido con una determinada tensión superficial, ¿sí? Así que muy buena acotación. Les estaba diciendo esto del tamaño de las gotas, pero esta es otra aplicación y justamente hay hasta un método de soldadura que se llama soldering, que tiene que ver con hacer que por efecto de capilaridad se llenen los huecos entre dos piezas con el fundente líquido y después cuando se solidifica se sueldan. O sea que esto, Ana Drucker les debe haber hablado en algún momento de estas cuestiones. Nosotros vamos a hablar más de la parte de fluidos y vamos a ver justamente cuál es la elevación capilar de un fluido que se está ubicando dentro de un tubo de un diámetro determinado, ¿no? Entonces, de nuevo, siempre la idea de esta clase de hoy era mostrarles la metodología. Entonces, primero aplicamos los criterios, decimos, en este caso particular, suponemos que no es un capilar cilíndrico, sino que son dos placas que están a una determinada distancia. No, perdón. Esto es un capilar cilíndrico. Aunque no esté el eje vertical, es un capilar cilíndrico. Lo que sí dice es que suponemos que las dos superficies de fluido se encuentran a presión atmosférica, que el fluido es homogéneo y que hay simetría cilíndrica. Ahí está, es lo que decía acá. Entonces, ¿cómo se trabaja en este problema? Se hace un diagrama de cuerpo libre del capilar, ¿sí? Se reconocen las variables de interés. Vuelvo para atrás. ¿Qué es lo que nos importa para saber cuánto se eleva este capilar? Es justamente la altura, que es lo que queremos calcular, y eso va a depender de la aceleración de la gravedad, la densidad de este fluido y la tensión superficial, porque cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, y ahora van a sufrir mis bellísimos dibujos en papel, les voy a hacer el diagrama de cuerpo libre porque ya estamos medio sobre la hora. Ténganme paciencia. Esto lo extraigo. Bien, y acá tengo... No sé si llegan... no lo llegan a apreciar porque... Ahí está. Entonces, muy improvisadamente, lo que hice fue representar el capilar. Esa región rayada es lo que voy a considerar para hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y las fuerzas de tensión superficial, esas F sigma, están en todo el borde superior del capilar. Y en esta columna de líquido, que tiene una altura H, ¿sí? Aparte de la fuerza de tensión superficial, actúan el peso de la columna, que es ρ por el volumen por G, ¿bien? Y actúan las dos fuerzas de presión. Pero como una de las hipótesis es que la presión en la superficie de aquí abajo, y por lo tanto aquí, es igual a la superficie de aquí arriba, estas dos fuerzas de presión se cancelan. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Yo lo que no entiendo bien es el concepto de capilaridad, que es la, o sea, ¿cómo lo definís? Como la capacidad de un líquido para hacer qué, o para comportarse mejor de manera que la capilaridad es un fenómeno en el cual uno sabe que
los fluidos penetran en aquellos, la palabra no técnica es recovecos o intersticios, ¿sí? Es decir, en los espacios que los sólidos dejan, que tienen un tamaño muy pequeño, y en realidad la forma de explicar ese fenómeno es con tensión superficial, ¿sí? Como bien dijo Lucila, no existe, o mejor dicho, la capilaridad es un caso particular de aplicación de la tensión superficial, ¿sí? Y consiste en que el líquido, por la fuerza de tensión superficial, se mete en los intersticios pequeños. Por ejemplo, una esponja, ¿sí? ¿Por qué cuando ustedes apoyan una esponja sobre una superficie mojada, después ven que el agua se mete en la esponja, ¿sí? Hablando mal y pronto, ustedes ven que hay partes de la esponja que se mojaron y no estaban en contacto con la superficie, ¿sí? La explicación de por qué la esponja se mete en el agua es porque la tensión superficial genera una fuerza que contrarresta el peso del agua y la mete hacia adentro de la esponja. ¿Bien? Y eso pasa cuanto mayor sea la tensión superficial. O sea, un líquido con mayor tensión superficial se metería más adentro en la esponja que uno con menos. Exactamente, porque la fuerza de tensión superficial sería mayor. ¿Sí? Okay. Otro ejemplo, que ya que estamos, no sé si están viendo, pero sí, acá tienen otro ejemplo. ¿Por qué se moja? Eventualmente todos los que se mate saben que el hueco que uno debería dejar seco, en algún momento se moja, ¿sí? ¿Y por qué? Si yo nunca le tiré agua encima. Más allá de que yo puedo ser un cebador medio malo, lo que pasa es que en realidad entre las hojas de yerba queda un intersticio que es pequeño, y entonces la tensión superficial del agua permite que la yerba justamente chupe, como dice, la yerba chupa agua, ¿sí? Eso también es capilaridad. A lo que les estaba comentando, ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, y lo que se ve es que en la sumatoria de fuerzas, de nuevo, no sé si me están viendo bien, pero básicamente lo que me interesa es la sumatoria de fuerzas en I, yo acá no lo puse, pero I es el sentido del peso, y lo único que me queda es justamente el peso en sí. Las fuerzas de presión se cancelan, me quedan las fuerzas de tensión superficial, que en realidad es una sola, es la que hace todo el borde del capilar. Y cuando uno plantea el balance de fuerzas en el sentido I, lo que encuentra es que tiene el perímetro por el coeficiente de tensión superficial, por este coseno del ángulo phi, que el ángulo phi es, yo no lo representé, pero básicamente el ángulo phi, que es este de acá arriba, también es algo que depende del material, tanto del fluido como del material del capilar, ¿sí? Entonces, con todos esos datos, fíjense que acá me comí algunas variables de interés. El radio del capilar es una variable de interés. El ángulo phi también es una variable importante, la aceleración de la gravedad. Pero básicamente de este balance, que acá nos dice, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas en este caso sobre el capilar? 0, ¿no es? Bien, ¿por qué? Porque está en equilibrio, o sea, no se movería para ningún lado. Exactamente. Tiene que ser 0 porque estamos hablando del caso estacionario en equilibrio, la aceleración es 0. ¿Bien? Entonces, como toda esta suma es igual a 0, despejo el h de ahí y lo que observo es que la elevación capilar es 2 veces el coeficiente de tensión superficial por el coseno del ángulo dividido ρg/r. Entonces, justamente, Lucila creo que había planteado esto de que mientras más chiquito sea el capilar, más se eleva el fluido dentro del capilar, ¿no? Bien. En el ejemplo de Zengel-Zimbala, que está en la página 55, es el ejemplo 2.5, creo que compara dos valores de radio, ¿sí? Para mostrar cómo cambia esa penetración del fluido en función del radio del capilar. ¿Bien? Y también va a depender de la densidad. Por ejemplo, si uno tuviese un aceite que tiene la misma tensión superficial que el agua, pero que pesa la mitad, en el mismo capilar el aceite se elevaría al doble de altura. ¿Sí? Cuando digo que pesa la mitad, en realidad me refiero a que tiene la mitad de densidad.